Brasil. La República Federativa de Brasil es el país más grande de América del Sur y de toda la región latinoamericana. También es el quinto país más grande del mundo, tanto en número de habitantes como en área geográfica total. Debido a su tamaño, Brasil ocupa el 47% del continente sudamericano. Brasil comparte fronteras al norte con Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, al noroeste con Colombia, al oeste con Bolivia y Perú, al suroeste con Argentina y Paraguay, al sur con Uruguay y al este con todo el océano Atlántico. Hablando un poco de historia, Brasil fue habitado desde el año 9000 a.C. y tal vez incluso antes. Allí se formaron asociaciones de agricultores, pescadores, cazadores, que casi todos eran indios. Portugal fue el primer país en descubrir Brasil, por lo que los líderes portugueses decidieron que el crecimiento futuro del país vendría a través del mar y de su colonización. En los primeros años después de su descubrimiento, la actividad de los portugueses se limitó a negociar con los indígenas con el palo de Brasil o pernambuco, como lo dicen allí, que era utilizado en Europa para hacer colorante rojo, por lo que era muy beneficioso para ellos. Se puso de manifiesto que la producción de azúcar de Brasil tenía un gran potencial de riqueza y muchas potencias europeas empezaron a comerciar con ellos. Y más adelante los franceses y holandeses quisieron aprovecharse tratando de reclamar el país como propio, puesto que aún no habían asentamientos que demostraran la propiedad de Brasil. Es por ello que la industria del azúcar fue el principal conflicto entre franceses, holandeses y portugueses. Durante esta disputa, Portugal cayó en cuenta y envió un gobernador que controlara esta producción. Entre 1624, los brasileños derrotaron y expulsaron a los holandeses, lo que ayudó a activar el orgullo nacionalista brasileño y ayudando a los portugueses a ampliar sus asentamientos en el país. Esto logró que el pueblo se unificara cada vez mejor en lengua y cultura, y ya para los siguientes siglos XVII y XVIII, la producción brasileña de azúcar prosperaba cada vez más y suministraba todo el mercado europeo, siendo el principal proveedor mundial de azúcar, todo en manos de los portugueses. El camino hacia la independencia se dio después de las guerras napoleónicas y la Revolución Francesa, que a pesar de que estos eventos estaban ocurriendo al otro lado del mundo, impactaron a Brasil. En 1807 las fuerzas de Napoleón invadieron Portugal, por lo que el príncipe tuvo que abandonar el país y refugiarse en Brasil. Así pues, los brasileños dieron la bienvenida a este príncipe llamado Dom João, que casi inmediatamente inició una serie de reformas. Abolió el monopolio portugués del comercio brasileño y cambió muchas de las leyes de cómo se estaba llevando en ese entonces el país. Como la estabilidad y la prosperidad resultaron ser fijas allí, el país se ganó el respeto de la comunidad mundial y sí fue conocido oficialmente como un país en 1824, independizándose por fin de los portugueses. Una vez que esto sucedió, muchas monarquías en todo el mundo comenzaron a establecer relaciones diplomáticas con el país, y a mediados de 1870 Brasil registró un enorme aumento de inmigración, pues personas descendientes de todas partes estaban llegando, principalmente portugueses, alemanes, italianos y también de otros lugares como de Asia y hasta del Medio Oriente. En el paso del tiempo, Brasil entró en la Gran Depresión, la demanda del café había casi cesado, el descontento de los habitantes era enorme por la economía que se estaba llevando, hubo una gran revolución que generó nuevos gobiernos, nuevas leyes y nuevos líderes que en realidad no fueron capaces de detener los problemas que tenía el país. Para 1990, el pueblo de Brasil eligió a Fernando Collor como su nuevo presidente y al año fue acusado de corrupción, sustituyéndole su vicepresidente Itamar Franco, quien creó nuevas políticas muy eficaces y poco a poco la economía tomó un giro positivo. Es algo similar a lo que está viviendo Brasil hoy en día con su presidenta Dilma Rousseff,
quien asumió la presidencia en enero de 2011, siendo la primera mujer exguerrillera en ocupar el cargo de presidente en la historia de Brasil. Dentro de su periodo presidencial entre 2011 a 2014 ocurrieron hechos de corrupción de los cuales parte del dinero ganado en estos desfalcos fue usado a su favor en su campaña de elección. Esto llevó a que cayera parte de la economía brasileña porque tanto dinero lavado hizo que el país entrara en fracturas económicas, perdiendo más de 2.000 millones de dólares en petróleo, sin poder recuperar actualmente un 70% de este dinero. Así pues, el petróleo y el gas natural, siendo uno de los más importantes recursos naturales con los que cuenta este país, ha tenido una gran inflación por la gran pérdida económica que se llevó por parte del Estado, causando que Brasil actualmente se esté enfrentando a la peor recesión económica en 80 años. Por otro lado, la economía se vio afectada en el Mundial de Brasil, en donde las infraestructuras sufrieron daños y la gente salió a protestar en desacuerdo con lo que venía pasando en este gobierno. Ahora hablaremos de las 4 causas del desplome de la mayor economía de América Latina. La primera es un modelo agotado que venía en picada desde la década pasada. Se basó principalmente en el aumento del consumo de las familias, además del aumento del desempleo, lo que impidió que haya actividad económica. La segunda es la crisis política que está viviendo ahorita el país, pues no hay medidas del gobierno ni aprobaciones del Congreso en marcha que logren devolver la eficacia a la economía. Esta razón evidencia enormemente el mal manejo del gobierno con el país. La tercera es la corrupción, que actualmente se ha notado mucho en los medios de comunicación por el escándalo de sobornos de la petrolera Petrobras, pues en este escándalo están desde empresarios hasta políticos involucrados, lo cual hace que el Producto Interno Bruto decaiga, ya que muchos de estos ejecutivos están en proceso de investigación, dejando sus obras inmovilizadas. Y la cuarta y última es una crisis de confianza de las empresas y negocios, tanto nacionales como extranjeros, que paralizan las inversiones por tanta problemática que vive el país ahora. Ahora bien, en cuanto a la educación, la actual estructura del sistema educativo comprende educación básica y educación superior. Sin embargo, cuando se habla de educación, la imagen de Brasil no es de las mejores, principalmente cuando se le compara con países más desarrollados. En el ámbito de la salud, cualquier persona que necesite algún tratamiento médico tiene derecho a una gran variedad de servicios que están totalmente financiados por el gobierno. Sin embargo, en la práctica esto no se cumple tan bien como debería y la atención es pésima. Una problemática de los hospitales es que la mayoría de los médicos no hablan inglés, algo que sin lugar a dudas no deja de ser un problema con la elevada tasa de turismo de este país. Un tema importante también es la epidemia del Zika, que se expandió por casi todo el país, y hay nuevas sospechas de que el aumento de bebés con malformaciones y adultos con parálisis sean a causa de esta enfermedad. Hay que saber que Brasil es un país lleno de encanto, samba y mucha alegría, pero con tanta cosa bonita hay un lado feo también. Entre los principales conflictos sociales está el crimen organizado, problema que Brasil ha estado batallando desde 1980 hasta actualmente, pues han sufrido un crecimiento de crímenes con más de 600.000 homicidios. También con el Mundial del 2014 el crimen aumentó, que además viene cargado con violencia y droga, que por ser tan económica se vuelve muy accesible en el país, por lo que pueda que se incremente este consumo para los Juegos Olímpicos Río 2016. Otro conflicto es la migración, pues hoy en día, con un poco más de 201.000 millones de personas, la población de Brasil está aumentando rápidamente, con más de 1,04% cada año. Brasil es un país con gran número de personas procedentes de todo el mundo y es lo que hace que sea un país tan próspero y alegre. Pero por su gran tasa de mortalidad y desempleo, pueda que esta migración no sea suficiente. Otro problema en Brasil es sobre la comunidad LGBT, pues hay una gran pregunta rondando que si esta comunidad debería tener su propio baño. Esta pregunta crea polémica en el país, con muchos en contra.
También hay violencia contra los homosexuales, que a pesar de ser un país al parecer liberal, no logran parar los estigmas, los prejuicios y la discriminación hacia esta comunidad. Y por último, el conflicto en las favelas, que son uno de los más grandes desafíos que enfrenta el país, lleno de pobreza extrema, desigualdad racial y tráfico de drogas. Esto es un poco el panorama de Brasil, esperamos les haya gustado.